Bien, como les denunciaba en la clase de hoy, vamos a ver lo que se refiere a las relaciones de poder, que legitiman o cuestionan la filosofía latinoamericana y clásica, pero en general estos elementos de las relaciones de poder, en general. Ese es el ámbito que vamos a ir analizando. Cuando hablamos directamente de relaciones de poder, estamos directamente pensando en cómo la filosofía analiza el ámbito de la política, cómo se va instaurando el ámbito de la política. Este es el estudio que se está planteando aquí. Ese es el ámbito que se está planteando cuando hablamos de relaciones de poder. Y este estudio de la política, directamente vamos a plantearlos primero dentro de la filosofía clásica. Clásica. Y en lo que nosotros estamos revisando, la filosofía latinoamericana. Para poder entender las relaciones de poder que legitiman o cuestionan la filosofía en general, debemos identificar cuáles son esas razones. Ese es nuestro objetivo. Directamente, el objetivo es identificar estas relaciones de poder. Dentro de esta perspectiva, hablando de la filosofía clásica, obviamente debemos recurrir a los clásicos de la filosofía y sobre todo a la comprensión. Vamos a trabajar este punto, sobre todo a la comprensión de el elemento que conforma la sociedad griega, las polis. Dentro de ese contexto, entonces, dentro de estas ciudades-estado, con determinaciones particulares, por ejemplo, Esparta era netamente guerrera, Atenas era principalmente un desarrollo filosófico, de pensamiento, en algunos de estos sentidos. Tomando en consideración esta perspectiva, entonces el análisis de la polis será uno de los puntos más relevantes cuando estemos nosotros hablando directamente de lo que se refiere al análisis político. Los filósofos griegos obviamente estudiaron estos ámbitos, la crisis que atravesaba Atenas, todo el proceso histórico que conlleva este proceso que hemos visto nosotros ya anteriormente, sobre todo en primero de bachillerato, pero que es importante tomar en consideración. Para comprender el análisis político, hay que comprender principalmente la guerra del Peloponesio. Dentro de esta consideración de la guerra del Peloponeso del siglo V antes de Cristo, que se dio este triunfo de Esparta sobre Atenas y desencadenó la crisis en las polis atenienses, sobre todo la crisis principal que analiza Aristóteles, por ejemplo, es un análisis de la crisis que le voy a plantear. De aquí nacen todos los análisis de los filósofos Sócrates, Platón y Aristóteles. Y, por ejemplo, vamos a puntualizar algunos elementos, pero principalmente Aristóteles manifiesta que existe una caída de la perspectiva moral, ética en general de las personas en cuanto se dio esta visión de esta guerra.
se pueden identificar este modelo de pensamiento orientado a recuperar el orden de la polis principalmente. Misión que se tiene desde la filosofía y recuperar los atributos esenciales. ¿A qué me refiero con atributos esenciales? Lo propiamente que exaltó la polis y sobre todo esta polis de Atenas, que es la que más ha cultivado la filosofía. Dentro de esta perspectiva, entonces los filósofos desde la guerra del Peloponeso intentaron reconstruir toda la visión. En relación entre la filosofía y la sociedad, que es lo que directamente estamos revisando y es lo que tiene que ver con el ámbito filosófico, no se olviden que estamos revisando solo el ámbito de la filosofía clásica y de ahí vamos a revisar la latinoamericana. En cuanto a este ámbito, que es propiamente la política, la relación filosofía, sociedad, vamos a plantear algunos elementos que han planteado estos filósofos griegos. Primero, la defensa del orden. No se olviden, a raíz de la crisis de la guerra del Peloponeso. La defensa del orden. La democracia ateniense se fundamenta en la división de clases claramente establecidos, por lo cual la reflexión filosófica promulgaba como algo natural la división de la jerarquía entre hombre y mujer, ciudad, campo, amo, esclavo. En esta relación, el primero estaba considerado como un auténtico ciudadano y por el contrario, el que estaba en segundo lugar era un residual o parte de la sociedad, pero no como ciudadano. Esto ya lo sabemos. ¿Quiénes eran ciudadanos en la antigua Grecia? En Atenas, sobre todo. ¿Quiénes eran ciudadanos en Atenas? ¿Quién recuerda? ¿A quiénes llamábamos ciudadanos en Atenas? Que tenían propiedades. Que tenían propiedades. No, había unas condiciones para ser ciudadano en Atenas. ¿Cuáles eran las condiciones? Ya han nacido ahí. Ya, primero que debe haber sido o nacido o ser ateniense de nacimiento. ¿Qué más? Mayores de 21 años. Ya, bueno, directamente en la Atenas se planteaba la mayoría a los 18 años. Ustedes deben considerar que principalmente no vivían mucho las personas ahí. Pero bueno, la mayoría de edad, digamos, que era en realidad a los 18 años. Pero considerando esa perspectiva, solo los hombres eran ciudadanos. Por lo tanto, había una división jerárquica marcada dentro de esta perspectiva. Puede ser una de las críticas principales también desde la filosofía, que no ha querido del todo tomar estas perspectivas occidentales dentro del pensamiento. Criticar a estos ámbitos políticos de la defensa del orden a través de la jerarquía, la defensa de la democracia, pero en el ámbito griego se prioriza sobre todo las jerarquías. Hablamos directamente de las divisiones jerárquicas. División hombre-mujer, división amo-esclavo, ciudadano-no ciudadano, qué sé. Lo que es importante comprender es que esta división obedece al principio de orden-armonía, que no solamente debe caracterizar a la sociedad, sino a todo el cosmos. Por lo tanto, la jerarquía y la defensa del orden están basados en dos principios filosóficos, donde principalmente Cosmos sintetiza toda esta perspectiva. ¿Qué significaba cosmos en griego? Cosmos. ¿Alguien que recuerde qué significaba cosmos en griego? Universo. Esa es la idea común y corriente que tenemos de cosmos, que no está mal, pero yo decía
Y bueno, quien recuerde sobre todo, quien recuerde la palabra griega cosmos, tiene otro significado más. Ordenar. Orden. Muy bien, orden. Por eso es que es universo. Porque se suponía anteriormente que el universo era ordenado, hasta que llegó la mecánica cuántica y nos dijo, bueno, ya no hay tal orden, y la teoría del caos. Pero bueno, antes de estas perspectivas, todos creíamos que el universo era ordenado. Por eso, cosmos y universo son de cierta forma sinónimos. Pero en general, la palabra griega más que universo significa orden. Y la jerarquía, la defensa de este orden está fundamentado justamente en esta perspectiva, en esta visión filosófica del cosmos. Todo tiene que tener un orden, un sentido, una jerarquía, una consideración. Este es nuestro primer punto, entonces, a tomar en cuenta. Voy puntualizando. Primero, cuando hablamos de las relaciones de poder, lo que vamos a ver es el análisis de la política. La política directamente es de esta relación entre filosofía y sociedad, cómo la sociedad puede irse conformando de una forma coherente para que se sustente. En la antigua Grecia, y sobre todo en Atenas, el punto central eran las polis, estas ciudades de Estado que se conforman como ciudades de Estado con características particulares. El análisis filosófico nace desde la guerra del Peloponeso, guerra entre los espartanos y los atenienses, donde principalmente se ve la decadencia de los atenienses y tratan de regresar a principios filosóficos para sustentar los ámbitos más relevantes del pensamiento griego. Uno de los elementos que se retoma es la defensa del orden, este orden planteado como cosmos, como ordenamiento de todos los elementos del universo y sobre todo en cuanto al ámbito político. Dudas, preguntas, inquietudes, algo que no se entienda. Preguntarán, por favor. Si no, después se nos van las ideas. Vamos con un... Lice, Sí, dígame. en el primer punto que usted dijo de la defensa del orden, que es, bueno, mi idea, la que yo puse aquí es defensa del orden a raíz de la crisis provocada por la guerra del Peloponeso. ¿Está bien? Sí, la defensa del orden nace a raíz de la crisis de la guerra del Peloponeso en Atenas. Sí, nace a raíz de esto para, y aquí tal vez no le puntualicé, sobre todo para defensa de la democracia, para defender la democracia. ¿Hecho? Bien, ¿alguien más tal vez alguna pregunta antes de borrar? Bueno, vamos con un segundo punto, todavía con los griegos. Vamos a ver dos ámbitos de la filosofía clásica, de los ámbitos clásicos, que son los griegos y los romanos. Vamos, otro punto, todavía con los griegos. No se olviden, por si acaso, griegos. Segundo punto, a raíz también de esta guerra del Peloponeso, crítica de la corrupción. La guerra del Peloponeso trajo consigo consecuencias de orden ético, que está en este ámbito relacionado con la conformación de las polis, es decir, también con el ámbito político. Pero principalmente esta guerra, sobre todo, trajo otro elemento de estudio, que es propio, por ejemplo, del filósofo Aristóteles, en su texto La ética a Nicómaco, a su hijo Nicómaco, le lega la perspectiva del entendimiento propio de cómo debemos comportarnos frente a la realidad, a la sociedad, y para generar una sociedad más estable y más coherente. Dentro de esta perspectiva, las grandes ideas, los grandes ideales cultivados por Atenas empezaron a declinar.
razón por la cual los célebres pensadores de la antigüedad denotan una enorme preocupación de la reflexión filosófica relacionada con la ética. Nuevamente, a raíz de la guerra del Peloponeso, se comenzó a dar una crisis moral. Y la corrupción fue uno de los ámbitos puntuales que la ética de los filósofos comenzaron a analizar. Merece una especial atención el pensamiento socrático, quien interpeló a la sociedad de su tiempo constantemente y con mucha insistencia. Sócrates, bajo su metodología, recordemos a Sócrates y su método. ¿Alguien recuerda el nombre del método? ¿Alguien recuerda el nombre del método socrático? No me digan que no recuerdan el nombre del método socrático. Ay, sí nos toca entonces revisar otra vez a los griegos. ¿Cómo se llamaba? Dialéctica. Algo así. Mayéutica. Mayéutica. La mayéutica, literalmente en griego significa dar a luz las ideas. Supuestamente Sócrates, y digo supuestamente como Sócrates no escribió nada, entonces no tenemos realmente datos de su existencia o de su no existencia, solo tenemos lo escrito por Platón. Se supone que Sócrates era hijo de una partera, y así como su madre traía a los niños al mundo, Sócrates quería traer ideas a la realidad. La mayéutica, ¿cómo funciona? A través de la ironía, yo realizo una serie de preguntas que van guiando el conocimiento hasta que la persona prácticamente, digamos de una forma sencilla, se enoje y se dé cuenta de sus errores, ¿sí? Ha sido tan importante esta perspectiva porque Sócrates fue tan crítico con la sociedad de su época que fue condenado a juicio y a morir mediante la cicuta, ¿sí? Que es un brebaje de una raíz que se obtiene para este elemento. ¿Cómo nos hemos olvidado, Dios mío, de Sócrates? Pero bueno, en esta perspectiva tocará ver algo de Sócrates. Bien. La crítica a la corrupción, por ejemplo, como les decía en la Ética, Aristóteles y su texto Ética a Nicómaco, o pueden encontrar también Ética Nicomaquia o cosas así, pero en general está dedicada a su hijo, Nicómaco, que plantea los elementos como una persona, como un grupo humano, el análisis de la moral, del comportamiento en general de las personas para que se entablece una relación más coherente frente a la perspectiva que se presentó a raíz de la guerra del Peloponeso. O sea, todo está a raíz de ese análisis de una guerra que generó todo este inconveniente. Bien, además de los griegos, los romanos y su república, sobre todo en el ámbito de la época republicana de Roma, se vino dando un proceso importante de análisis de estos temas en cuanto a la política. Además, ¿alguien alguna duda, inquietud? Bien, además entonces de los griegos, los romanos, y sobre todo, como les digo, en la época republicana, en la República Romana, se da un proceso filosófico interesante de análisis sobre la política. La política romana estaba centrado en un cambio, no en las polis griegas, escucharánme aquí,
la polis que se centra directamente en el logos, en la filosofía, en el ámbito del análisis filosófico. Esos ámbitos son propiamente de la polis. En cambio, en la República Romana se presentan el término y el ámbito civitas. ¿Qué era civitas? ¿Qué deviene de esta palabra civitas? Y de ahí vamos a entender res pública. Hay dos elementos importantes aquí. Primero, civitas. De aquí deviene el término ciudadanía. Y república, que significa la cosa del pueblo, la cosa pública. Por lo tanto, la república, así como nuestra república, está planteada por medio de la democracia. Es el poder del pueblo, es el elemento del pueblo que genera a través de la ciudadanía. La ciudad, estrictamente ya entendiendo civitas, de dónde viene o deviene la palabra ciudadanía, se entiende que esta civitas es una ciudad que hace mención a la comunidad jurídicamente organizada y postula el rol activo de los ciudadanos en la construcción de las leyes. Deviene las palabras civitas de la polis griega, por lo tanto, es una conformación de ciudad-estado, pero a diferencia de Grecia, que era una conformación de islas y cada lugar, cada polis tenía su criterio, en la República todo lo que pertenecía a la República Romana tenía una misma consideración, por eso es república, parecida a nuestra república. ¿En qué se fundamenta principalmente esta ciudad-estado, estas civitas? En las leyes. Por lo tanto, los romanos tendrán un estudio importante de la normativa, de las leyes, de las normas. ¿Alguien dudas, preguntas? Entonces, las leyes y el estudio del derecho, que hasta la actualidad se enuncia el derecho romano, que ha sido obviamente de gran influencia, ha tenido una implicación clara en el ámbito político. Diferencia entonces, si nosotros hablamos de la polis griega se fundamentó principalmente en el logos, en el conocimiento filosófico, en los tratados de carácter filosófico. En cambio, las civitas romanas se fundamentaron principalmente en las leyes, en las normas, en los códigos romanos. Uno de los grandes pensadores de la época, de esta época republicana de Roma, es Marco Tulio Cicerón. Uno de sus textos o de sus defensas más importantes se llama Las Catilinarias, contra Catilina, donde a través de simplemente la oratoria y el análisis principal del pensamiento, Cicerón logra demostrar que iba a ser invadida Roma del 106 al 43 antes de Cristo. Destaca como uno de los grandes pensadores, además de ser filósofo, sobre todo ha planteado ámbitos en la consideración del derecho, en la especulación abstracta, en el uso del lenguaje. Cicerón, la retórica que planteaba Aristóteles, la forma correcta de hablar y dialogar. Cicerón planteaba que los más profundos contenidos no están en los tratados filosóficos, sino en la conducción de la vida pública y privada. Es decir, que Cicerón, y sobre todo el pensamiento romano, se centró en la, yo diría así, filosofía práctica. ¿Qué es propiamente la política o la ética? Y directamente Cicerón habla
de la conducción de la vida pública y privada de acuerdo a los criterios de la razón y la doctrina. Cicerón fue uno de los más ilustres políticos romanos y constituye un ejemplar del pensamiento filosófico, sobre todo en este ámbito de la política. En el ámbito romano ya se va distanciando un poco lo que es la política propiamente del ámbito de la filosofía práctica, de, por ejemplo, Aristóteles, que estudió todos los ámbitos de la filosofía, lógica, política, ética y demás elementos que se interrelacionan, la ontología y demás. En cambio, Cicerón se centró únicamente en el ámbito político. Bueno, no digamos únicamente, pero principalmente en este ámbito. Por lo tanto, la República Romana tuvo un impulso, sobre todo con las leyes y el derecho, gracias a pensadores como Cicerón, que impulsaron esta filosofía hacia la conducción de la vida y no solo a los tratados filosóficos. Aquí van a nacer algunas de las preocupaciones latinoamericanas dentro de la perspectiva también del pensamiento devenido desde Roma, desde Grecia, que es el impulso principal del pensamiento. Hay algunas cosas, por ejemplo, de Aristóteles que han sido altamente criticadas. Hay cosas que se retoman hasta la actualidad. Hay pensamiento como el pensamiento de la libertad, del libre pensador, que es propio de Sócrates, que todavía en el pensamiento latinoamericano se van entendiendo. Pero miren cuál es el contexto, porque en la filosofía latinoamericana el contexto será, en política, la cuestión económica, la realidad de tercer mundo, la realidad de ser un pensamiento que debe romper la colonialidad, un pensamiento de crítica hacia lo eurocéntrico, que solo lo europeo, el pensamiento europeo vale. Entonces debemos fundamentarnos en cierta parte en los ideales de la filosofía. El ideal, por ejemplo, de Sócrates, de querer pensar y analizar y guiar nuestro pensamiento hacia un conocimiento más amplio. Vamos a cerrar esta perspectiva ahí. La siguiente clase vemos el ámbito de las relaciones de poder con la filosofía latinoamericana, que ya atañe más a esta perspectiva, y nos quedaría simplemente el método socrático para volverlo a analizar. ¿Cuál es el trabajo en este momento, en los minutos que nos quedan antes de que se vayan? Les planteo, es una pregunta sencilla que es un trabajo en clase en realidad, porque yo ya planteé varias veces y les dije que pongan atención frente a lo que estuve diciendo. Entonces, ¿alguien alguna duda hasta plantear la pregunta, el trabajo? Su trabajo es enunciar semejanzas y diferencias entre la polis griega y la civitas romana. Ese es su trabajo. Semejanzas y diferencias. Yo planteé una diferencia clara dentro de esta perspectiva. Y de los elementos que hemos puntualizado, ustedes pueden sacar cuáles son las perspectivas de la polis griega y la civitas romana, y simplemente planteamos dos semejanzas, dos diferencias. Es suficiente. Pero por favor, ideas concretas, no dos líneas simplemente. La una estuvo en Roma y la otra en Grecia. No, eso no es una diferencia. Por favor, plantear claramente los elementos. Con eso terminamos.